nacionales. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Acorto mi presentación de hoy para compartir con ustedes mi extrema preocupación y mi extrema indignación por las actuaciones de la clase política venezolana en las últimas 24 horas. Ustedes recordarán que ayer, cuando entrevistamos a un humilde venezolano, al señor Luis Cano, coordinador del Frente de Jubilados y Pensionados, para sorpresa mía en primer lugar, y seguramente para sorpresa de ustedes, después que el señor Cano hace su explicación de lo que iba a ser la acción de protesta desarrollada por los jubilados y pensionados el día de ayer, exigiendo la dolarización de su magro pago en pensión y jubilación, el señor Cano hizo una breve pero contundente exposición exigiéndole a la clase política venezolana, tanto gobiernera como opositora, que se pusieran a la altura de la crisis, que se pusieran a la altura del dolor del pueblo. A mí me extrañó porque ese no era, digamos, el sentido de la entrevista, pero no dejé de concederle razón a ese reclamo. Pero chicos, han pasado cosas en las últimas 24 horas, ciertamente complicadas. Ayer, la irrita Asamblea Nacional Constituyente, la ilegal, inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, aprobó un paquete de decretos, leyes con rango y fuerza de ley, una cosa que ellos inventaron, que no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ellos llaman ley constitucional. Hay leyes regulares, hay leyes orgánicas, pero no existen las llamadas leyes constitucionales. Bueno, ayer aprobaron un paquete de leyes constitucionales. Leyes clandestinas, nadie las conoce, nadie conoce el texto de esos proyectos de ley, no fueron debatidos en ninguna parte. Una modifica la misión y estructura de la Fuerza Armada Nacional, nada más y nada menos. Y las otras, todas tienen que ver con el hecho económico, de manera muy grave. Este país que se está muriendo con una recesión horrible, con la inflación más alta del planeta, donde la gente apenas gana una fracción del costo mensual de la canasta básica, este país con hambre. Bueno, los señores integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente crearon nuevos impuestos para seguirle sacando dinero al ya destrozado bolsillo del ciudadano. Eso hicieron ayer. Y por otro lado, el Procurador General de la República, Procurador Especial designado por el presidente Guaidó, renuncia a su cargo, y renuncia a su cargo porque hay un zaperoco prendido en la oposición sobre un tema importante. No se pusieron de acuerdo. Chicos, una Asamblea Nacional que ni siquiera puede sesionar en su hemiciclo, que ni siquiera puede sesionar en su palacio legislativo, que anda correteando por ahí de una plaza a la otra. Una Asamblea Nacional en esa circunstancia no se puede poner de acuerdo para aprobar o por lo menos diferir un punto donde hay polémica. Entonces, en una asamblea que hicieron, en una sesión ordinaria que hicieron en la Plaza de los Palos Grandes, aprueban la creación de un fondo para litigio por $20 millones, con el voto aprobatorio de Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y el voto salvado o en contra de Primero Justicia y de la fracción 16 de julio. Sí, chicos, estoy hablando de esa asamblea nuestra, de nuestros diputados, de esa gente que defendemos y que admiramos. No se pueden poner de acuerdo y se arma un zaperoco más o menos grave, que genera, entre otras cosas, ahora la renuncia del Procurador General de la República. Y ambas cosas, la agresión que perpetra contra la economía del venezolano la Asamblea Nacional Constituyente y este espectáculo que está dando
la Asamblea Nacional y el procurador especial designado por Juan Guaidó. Todo esto ocurre en un país en crisis, en un país donde la gente se está muriendo, en un país donde hay hambre, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde el 99% de los venezolanos, repito, el 99% de los venezolanos, no tenemos cómo resistir si nos ocurre, Dios no lo quiera, una enfermedad severa o un accidente grave. El 99% estamos en esta situación. Y repito, la clase política dedicada a conflictos como este. No hay derecho, ¿vale? No hay derecho. Buscando criterio experto sobre esta materia, consultamos a el economista Luis Oliveros. Luis Oliveros, como ustedes saben, es un economista especializado en el tema energético en general, pero este tema es tan protuberante que tuvimos que buscar, repito, criterio especializado sobre esta situación insólita, pues un país en la situación en la que está y viene el gobierno a través de ese brazo, repito, írrito, como es la Asamblea Nacional Constituyente, a crearle más dolor, más angustia y más impuestos al pueblo venezolano. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, en tu opinión, ¿esto qué va a implicar para los venezolanos? Hola, Chubo, buenos días. Bueno, mira, como que si enero no había tenido suficientes informaciones y suficientes cosas raras en esta economía, este enero del año 2020, faltando ya, hoy es 30, faltando un día para que termine el mes, nos llega la noticia el día de ayer de la Asamblea Nacional Constituyente, estas leyes, una Asamblea Nacional Constituyente que aparte es inconstitucional, ¿no? Y eso hay que dejarlo muy en claro. Esto atenta contra la institucionalidad del país. Yo sé que yo no soy experto en el tema, ni pretendo serlo en el tema militar, pero llama la atención que esa Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Casi nadie conoce el texto, pero ciertamente la sexta reforma de la ley de la Asamblea Nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los últimos 15 años. 6 reformas. Estamos hablando que colocan a la milicia como una fuerza más dentro de la Fuerzas Armadas Nacionales. Pero más allá de eso no hay ningún tipo de información. El ministro Padrino ayer se mostraba muy complacido, muy feliz de esta ley. Tendremos que esperar que sale, pero ciertamente llama la atención primero el silencio. No está publicada la ley por ningún lado, no se debatió. Casi siempre este tipo de leyes se debate primero para luego llevarla a aprobación, y obviamente el tema de que lo haya aprobado la Asamblea Nacional Constituyente genera cualquier cantidad de ruido, cualquier cantidad de inconvenientes, ¿no? Con respecto a la reforma del Código Orgánico Tributario, prácticamente se elimina lo que es la unidad tributaria. Esto pasa a variar mensualmente y va a estar indexada con respecto al petro, ¿no? Aquí hay que ver cómo va a ser esto en la realidad. El petro hay meses que no, como está atado también al dólar, uno no sabe bien cuál es el valor del petro. Pareciera que el gobierno insiste en aumentar la importancia del petro dentro de la economía venezolana. Obviamente todas estas leyes están tratando de pasar por encima de la Asamblea Nacional y uno al final lo que está viendo en estas leyes, y ahorita vamos a comentar lo del IVA, es que son reformas que están tratando de buscar que al gobierno le entren más bolívares, ¿no? Pero un país donde hay una recesión tan grande, aumentar los impuestos, como es el caso del IVA, como es el caso de este Código Orgánico Tributario, con estos cambios que está haciendo la unidad tributaria, pareciera que es lo menos que uno puede recomendarle a un país. Es más, uno lee algunas de las cosas del IVA, de la ley del IVA y del Código Orgánico, y llega a la conclusión de que si ya la evasión de impuestos en Venezuela era muy grande, ahora va a ser mucho mayor, ¿no? En Venezuela
hay una suerte de, en Venezuela no, en el mundo académico en economía, hay algo que se llama la curva de Laffer, y es que llega un momento en que los ingresos fiscales de un país empiezan a disminuir cuando tú aumentas las tasas tributarias, por la sencilla razón de que empiezan a haber incentivos muy grandes para la evasión. Y eso está demostrado en muchas partes del mundo. Tan sencillo como que al 10-20% tal vez la gente siente todavía que puede seguir pagando impuestos, pero cuando ya le colocas tasas impositivas muy altas, los agentes económicos buscan cualquier cantidad de pretexto y hay muchos incentivos para dejar de pagar. Y pareciera que estas reformas tributarias que está llevando a cabo el gobierno pueden generar este tipo de cosas, ¿no? Uno puede llegar a entender la necesidad de ingresos, pero yo creo que la necesidad de ingresos debe de ser paliada con una disciplina fiscal, con una disciplina monetaria, más allá de recargar ya impuestos al sector privado venezolano. Esto para nada va a generar crecimiento económico, esto para nada va a generar, sino muy por el contrario va a generar molestias. El caso, por ejemplo, del IVA, que ahora hay un rango dependiendo de cómo tú pagues y también una sobretasa. Y si tú pagas un producto que no es básico, lo pagas en divisas, que es como está pagando mucha gente, vas a tener una tasa de IVA mucho mayor que la que tenías pagando un producto básico. Entonces, mira, la gente ahora va a tener que volver a hacer operaciones de cambio para los dólares que tenía, volver a tener bolívares, pero no hay suficientes bolívares en Venezuela para la cantidad de dólares que están corriendo en la economía. Esto va a generar problemas también en el tema de las facturas, porque uno va a ir a un mercado, hay unas cosas que van a tener un IVA, hay otras cosas que van a tener otro IVA. Esto realmente es sumamente extraño, que hay IVAs diferenciados dependiendo del producto que tú quieras consumir, ¿no? Que tú quieras adquirir. También el tema de la compra de divisas. Esto también genera cualquier tipo de desincentivos si de verdad esto va a ocurrir, de un IVA mucho mayor para cambiar dólares. La gente no va a querer pasar sus remesas, o las pocas personas que pasan sus remesas no van a querer pasarla por sistemas formales, por los sistemas públicos, ¿no? Entonces, mira, al final uno ve este tipo de medidas y pareciera que no van de la mano con la liberación, con cierta liberación que hemos visto en la economía en los últimos meses. Una reforma que por donde la veas, una reforma inconstitucional que tienes alícuotas diferenciadas, incrementan precios diferenciales de precio. Esto muy posiblemente pueda generar que la sobrevaluación en la moneda, porque mucha gente va a empezar a vender dólares para tener bolívares, lo cual va a ser una burbuja o una mentira muy grande, una sobrevaluación. Venezuela se puede convertir en un país muy caro desde el punto de vista de los dólares. Entonces, al final, yo no sé si es que esto busca que la dolarización que estamos viendo en la economía disminuya. Esto lo que va a generar es más evasión y más problemas en una economía que ya tiene suficientes problemas. Bueno, Chugo, saludos a tus oyentes, un gran abrazo para ti. Espero que enero termine de una mejor forma de como lo hemos tenido. Ha sido un enero muy convulsionado, un enero con muchos sobresaltos, con mucha incertidumbre, pero lo cierto es que este tipo de medidas lo que hace es convencerlo a uno de que la situación del país no mejora, de que la situación del país pareciera que se mantiene estable en el tiempo, en una eterna crisis y un eterno problema. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti, Luis. Era Luis Oliveros, economista venezolano, haciéndonos una primera aproximación al paquete de leyes constitucionales, pongo las comillas rigurosas porque tales leyes no existen en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y hasta tanto el pueblo no apruebe la existencia de otra constitución, esa es la norma que está vigente. Bueno, en esas leyes constitucionales se establecen este conjunto de nuevas cargas a la población en una economía, repito, que ya está suficientemente destruida. Era, repito, Luis Oliveros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hay una situación compleja con el tema del coronavirus descubierto en China. Un brote en una ciudad llamada Wuhan terminó siendo una situación ciertamente compleja, ciertamente peligrosa, que fue abordada como el gobierno chino suele abordar estas cosas, es decir, con profundo desprecio por los derechos humanos, más preocupados por las circunstancias, digamos, estatales. El gobierno chino, esto ocurrió en plenas celebraciones del Año Nuevo chino, en vez de actuar de una vez, prefirieron esperar a que las personas regresaran a sus localidades de origen, y entonces fue cuando actuaron, bloqueando ciudades y estableciendo un control férreo, hasta el punto que llegaron a tener casi 50 millones de personas en cuarentena. Una cosa ciertamente impresionante, repito, 50 millones de personas en cuarentena. Hemos visto escenas complicadas a través de videos que se han filtrado por las redes sociales sobre maltrato a personas afectadas por el coronavirus, llevadas prácticamente a la fuerza a ambulancias y a centros de atención. Esta situación dentro de China también se ha producido en el exterior. Hoy informan diversas agencias de noticias internacionales que en el marco de la Organización Mundial de la Salud, China ha bloqueado resoluciones para declarar la emergencia o el estado de alerta, por lo menos a nivel internacional, sobre el coronavirus, porque ello supuestamente afectaría la imagen de esa nación, de ese estado. Resulta curioso, ¿no?, que priven más las consideraciones de carácter político sobre este tema antes que las consideraciones de naturaleza humana. Esto es un tema a seguir con atención. La Organización Mundial de la Salud, que hace apenas una semana, en virtud, ahora sabemos, de estas presiones de China, no declaró ese alerta internacional. Al parecer ya en estas condiciones de desarrollo del brote epidémico en varios países de 4 continentes, ahora sí están considerando esa situación, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer ese comentario sobre este tema del coronavirus, porque es ciertamente complicado, ciertamente delicada esta situación. Regresamos al tema de la política interna. Les decía en el comentario inicial del programa que por un lado estaba esta actuación
absolutamente injustificable de la clase política gobiernera en el marco de la irrita Asamblea Nacional Constituyente. Estos señores ayer aprueban un conjunto de leyes, además de la ley de la Fuerza Armada Nacional. Por cierto, debo hacer un paréntesis allí. Mi solidaridad y mi respeto a la Fuerza Armada Nacional. Eso que ocurrió ayer no favorece, no sirve a los intereses de la Fuerza Armada Nacional en tanto que institución republicana que justamente debe aspirar al reconocimiento y al respeto y al aprecio de todos los venezolanos. Se acaba de aprobar una ley que afecta la estructura de la Fuerza Armada Nacional sin que el país conozca esa ley, sin que el país debata esa ley, sin que se cumplan los principios de eso que alguna vez llamó Hugo Chávez la democracia participativa y protagónica. No se trata de deseos o de intenciones, se trata de lo que establece la Constitución. Revisen, señores, el proceso de conformación de leyes establecido en el texto constitucional. Ese proceso de conformación de leyes obliga al legislador a consultar a los sectores afectados cuando una determinada ley está en debate. Y en el caso de la Fuerza Armada Nacional, el sector afectado no es exclusivamente ni la oficialidad ni la tropa profesional. No, el sector afectado es toda Venezuela. ¿Cómo vas a aprobar una ley de la Fuerza Armada Nacional clandestina? ¿Cómo vas a aprobar una ley de la Fuerza Armada Nacional subrepticia? ¿Cómo, chico? Repito, el primer afectado, quien en primer lugar sufre daño por esa circunstancia, es una institución que nos debe merecer a todos respeto y aprecio. No estoy hablando de este alto mando militar, no. Los hombres pasan y los cargos también. Estoy hablando de la Fuerza Armada Nacional, una institución republicana que nos debe doler a todos. Bueno, eso que ocurrió ayer es algo lesivo al interés de la Fuerza Armada Nacional, que legítimamente aspira nuevamente a contar con el respeto y con el apoyo de todos los venezolanos. Bueno, eso pasó en el caso de esa ley, pero hay otras 4 disposiciones que tienen que ver con el tema económico. Ya nuestro entrevistado, Luis Oliveros, detalló la manera como esa situación o esas normas aprobadas afectan gravosamente a los ciudadanos. Decíamos que además, en el comentario inicial, además de esta situación que violenta la ley, por cierto, el especialista, el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, lo dice de manera mucho más contundente que yo. En la red social Twitter colgó el siguiente comentario: la constituyente chimba, aun si fuera legítima, según el artículo 347 de la Constitución, no podría dictar decretos cuyo objeto sea modificar o crear leyes económicas. Continúa así la descarada usurpación de las competencias del Poder Legislativo Nacional. Bueno, mientras esto ocurre a nivel de la clase política gobiernera, tenemos una situación delicada, repito, muy delicada en lo que es la conducta de la clase política opositora. Para el pasado, hay que recordar las cosas como son. Para el pasado martes 28 había una convocatoria en el aire, ¿no? El diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, había anunciado la realización de una marcha de los diputados que junto con el pueblo iban a ir a el Palacio Federal Legislativo. Bueno, resulta que la fulana marcha se transformó en apenas una sesión en la Plaza Los Palos Grandes. En la Plaza Los Palos Grandes, uno de los puntos que aparece en el debate, digo que aparece porque no estaba previsto, no estaba consignado en el orden del día, es la aprobación de un fondo para litigios
por el monto de $20 millones. Esto no debería generar extrañeza. Como sabemos, una de las cosas en las cuales se ha destacado la acción del gobierno interino de Juan Guaidó es en la defensa de los activos de la nación venezolana en el exterior, y esa defensa implica litigios, implica defender en los tribunales de Estados Unidos y en otros ámbitos los intereses del pueblo venezolano, y eso implica también la contratación de personal, la contratación de abogados, la contratación de bufetes, quizás incluso de empresas asesoras, etcétera, etcétera. Por eso digo, no debiera generar extrañeza eso. Lo que sí generó muchísima extrañeza es que no todas las fuerzas que estaban implicadas en la toma de esa decisión estaban al tanto de la misma. La decisión que se toma es una decisión dividida. Votan a favor Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, votan en contra o salvan su voto Primero Justicia y la fracción 16 de julio, creando una situación delicada. El partido Primero Justicia publica luego un comunicado diciendo lo siguiente: desde Primero Justicia queremos anunciarle al país las razones por las cuales nuestra fracción parlamentaria salvó su voto sobre el acuerdo que autoriza la creación del Fondo Especial de Litigios, aprobado en sesión ordinaria celebrada el día martes 28 de enero. El artículo 36 del Estatuto que rige la transición a la democracia establece que los activos de la República recuperados por la actuación institucional de la Asamblea Nacional no pueden ser dispuestos ni ejecutados hasta tanto cese la usurpación y se conforme un gobierno de unidad nacional. Igualmente, el artículo 34, numeral 3, literal B del mencionado estatuto establece que mientras persista la situación de usurpación, PDVSA Holding y sus filiales no pueden realizar ningún tipo de pago o aporte a PDVSA, excepcionalmente por vía de acuerdo parlamentario entre la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. El Pleno de la Asamblea Nacional podría aprobar el uso de activos de la República. Dicho uso debe estar sometido a principios de honestidad, de eficiencia y transparencia. El año pasado se creó una comisión técnica para garantizar el uso adecuado de esos recursos destinados a la defensa de los derechos de la República con el objeto de preservarlos y salvaguardarlos. Desde el 23 de enero del 2019, Primero Justicia ha liderado y respaldado la defensa de los activos de la República, y nuestra fracción parlamentaria asume de manera realista que dichos recursos son necesarios para la defensa de nuestros activos. Hasta la fecha, advierte este comunicado de Primero Justicia, no se han designado formalmente los miembros de la comisión técnica, por lo que no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuenta de los mismos, como por ejemplo los 3.5 millones de dólares aprobados el 19 de noviembre. Además, aún no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos. La designación de un Contralor Especial por parte de la Asamblea Nacional es fundamental para lograr ese soporte institucional. Tampoco existe estructurada la instancia de imputación del gasto público, tampoco los mecanismos de funcionamiento de la tesorería, por lo cual no existen condiciones mínimas que garanticen el uso transparente, eficiente y con criterios de honestidad de los recursos públicos. Tomando en cuenta lo expuesto, pareciese que estos 20 millones de dólares se parecen más a un presupuesto no sometido a controles que a un fondo especial de litigios en el sentido estricto de su definición. Grave, ¿verdad? Bueno, más grave todavía es que luego aparece un mensaje del economista Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel Santos es un muy competente profesional del área económica, una persona que por su solvencia profesional y su probidad ciudadana, su criterio es requerido con frecuencia por diferentes factores del campo democrático. Bueno, el economista Miguel Ángel Santos afirma que esta situación, esta votación dividida y este comunicado de Primero Justicia obedece no tanto a las violaciones del Estatuto de Transición como a disputas por conflicto de intereses a propósito del tema de la reestructuración de la deuda venezolana. Escuchen ustedes qué grave. Repito, todo esto estoy hablando de gente que tiene muchísimo tiempo trabajando juntos, Voluntad Popular, Primero Justicia, Miguel Ángel Santos. Por último, el procurador especial designado por el presidente Guaidó, José Ignacio
Hernández presenta su renuncia, pone a disposición su cargo, expresando su extrañeza y su molestia precisamente por esta votación dividida. Entonces, repito, tenemos una situación en la que ese servicio público fundamental, que es la política, insisto, la política no es una patente de corso, no es un mecanismo para mejorar la posición social o económica de quienes la ejercen, no. La política no es una fuente de privilegios o dividendos, no. La política es un servicio público fundamental, porque si la política no es ejercida de esa manera y con excelencia, entonces los demás servicios públicos no sirven para nada, que es lo que está ocurriendo, ¿entiendes? Entonces tenemos por un lado la clase política gobiernera, ejerciendo la política por y para ellos, ¿no? Creando impuestos, aumentando cargas a un sector privado y a un ciudadano que ya no pueden respirar literalmente. ¿Para qué? Para que vayan más bolívares y más dólares al bolsillo del Estado, de este Estado corrupto e ineficiente. Y por el otro lado, tenemos entonces a los diputados de la Asamblea Nacional, a los funcionarios del gobierno de Juan Guaidó en una situación de esta naturaleza. Repito, mientras el país se cae a pedazos y mientras la gente muere de lengua. Yo insisto en la necesidad urgente de que haya una rectificación por parte de la clase política en general, pero como a mí me duele particularmente, como a mí me importa particularmente el éxito de los políticos demócratas, del campo democrático, del conjunto de fuerzas que hasta ahora apoyan de manera clara y decidida al gobierno del presidente Guaidó. Entonces, en particular a ese sector, hago este llamado para que se entienda la gravedad de lo que está ocurriendo y ciertamente se rectifique con urgencia y con rapidez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Cuenta AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. Nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión. Cuando uno se enfrenta a una situación como esta, cuando extremos del polarizado ámbito de la política venezolana ocurren cosas como esta, uno dice, bueno, ¿y cómo se sale de esto? Por lo menos sabemos ya cómo no se sale. Por la vía de la violencia no se sale, ¿no? Tenemos décadas prácticamente en la que uno u otro actor a través de distintos mecanismos y en distintos momentos han tratado de resolver la crisis política por la vía de la fuerza y no ha sido posible. Ni uno puede destruir al otro, ni el otro puede destruir al uno. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Inevitablemente, entonces, por los mecanismos de la política, por los mecanismos de la solución pacífica de conflictos, por los mecanismos que establece la ley. Y ahí están, pues, las elecciones como una posibilidad. Digo posibilidad porque la elección por sí misma no resuelve las cosas. Si la elección es fraudulenta, no resuelve las cosas, más bien las agrava. Estamos en un momento complejo. Hay un comité preparatorio que debería dar lugar a la creación de un comité de postulaciones que a su vez debería generar la posibilidad de que el país tenga un Consejo Nacional Electoral aceptable, decente, potable por lo menos, que a su vez pueda trabajar en el diseño y gerencia de un proceso electoral limpio. Ahora, eso es un proceso muy complejo y que enfrenta muchísimas amenazas. Tenemos en línea a Mariela Ramírez. Ella es activista ciudadana, vocera de Dale Letra, un movimiento ciudadano que ha tenido una muy destacada participación tanto en la protesta pacífica como en la promoción precisamente de la salida electoral a la crisis. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora.
¿Cuál es la situación hoy en esta compleja y tortuosa ruta hacia conseguir una salida electoral a este drama? Te escuchamos. Buenos días, Chugo, y buenos días a toda la audiencia madrugadora. Chugo, en relación a este tema del llamado de la Comisión Preliminar a postular candidatos de parte de la sociedad civil, se está dando un gran debate en el seno de la sociedad civil, ya que los ciudadanos estamos conscientes de que la única manera de edificar unas elecciones libres es a través de un acuerdo político. Una elección por sí sola, adelantada por cualquiera de los dos sectores unilateralmente, no resuelve el conflicto político y por tanto no resuelve los problemas de los venezolanos de a pie, de los que padecen hambre, enfermedades, el colapso de los servicios públicos. En este año los venezolanos, el año pasado, en 2019, los venezolanos recibimos con beneplácito el acuerdo político que permitió el nombramiento de la Comisión Preliminar para el nombramiento de las autoridades electorales. Los venezolanos esperábamos que este 2020, bajo la guía de la nueva directiva y con la reciente reincorporación del PSUV y sus aliados, se trabajara en conjunto, anteponiendo el bien común y las necesidades de la sociedad venezolana por encima de los intereses partidarios o de grupos, buscando un entendimiento para construir un acuerdo político que abriera el camino a la reinstitucionalización del país, a la celebración de unas elecciones libres y por tanto a la restitución de la democracia, del Estado de Derecho y la gobernabilidad. La Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional, cuya función es postular los nombres para que la plenaria posteriormente con los 2/3 partes de la plenaria apruebe estos nombres, es el último acuerdo político que tenemos en el país. Ese acuerdo está atrapado en medio de las consecuencias de los hechos del 5 de enero y desde el punto de vista ciudadano rescatar ese espacio como el lugar de debate político de un tema tan trascendental como el nombramiento de las autoridades electorales es medular. Y en mi opinión personal, ninguno de los caminos tomados por los actores del conflicto abona el camino para ir desenredando los nudos. Por un lado, se amenaza con la omisión legislativa, por el otro se convoca unilateralmente a la sociedad civil a postularse para avanzar, pero no es cierto que se pueda avanzar solo con un sector, como tampoco es cierto que nombrando al CNE unilateralmente en el TCJ se avance en una solución que genere confianza al pueblo soberano para resolver la crisis a través de unas elecciones libres. La Comisión Preliminar, este último acuerdo político, pues tiene esa legitimidad de origen, pero el país necesita que también su desempeño preserve esa legitimidad, y eso es posible, pues, desde nuestro punto de vista, sí y solo sí sus decisiones son tomadas en conjunto por todos sus integrantes. Por supuesto que la sociedad civil quiere participar y quiere postular y apoyar las postulaciones, pero la convocatoria debería ser el resultado, la convocatoria de esta comisión preliminar hacia la sociedad civil debería ser el resultado del pleno funcionamiento institucional de esta comisión. Para ello es necesario que como ciudadanos nos movilicemos. Creemos que el rol de la ciudadanía es ese, movilizarnos, exigiendo un acuerdo político a las partes que desenmarquen no solo el funcionamiento ajustado a la constitución de la comisión, sino también la Asamblea Nacional en su conjunto, que nos garantice un comité de postulaciones y un CNE verdaderamente útiles para resolver la crisis. Una crisis que debemos recordar todos los venezolanos y en especial la dirigencia política, que está afectando severamente las condiciones de vida de la población e incluso la integridad de la nación. Insisto, como ciudadanos nuestro rol no es alimentar dinámicas confrontativas, sino exigir soluciones, exigir el pleno funcionamiento de las instituciones, y esa es la invitación que hacemos a toda la ciudadanía. Debemos movilizarnos apoyando a las fuerzas democráticas en la exigencia del funcionamiento de las instituciones. El grupo en el poder debe abrir los canales para encontrar soluciones, pues, que tienen las mayores responsabilidades. Han sido convocados durante todo el mes de enero para avanzar en el cronograma de postulaciones y se niegan a participar, con lo cual pretenden servir la mesa al Tribunal Supremo de Justicia para declarar la omisión legislativa. Esto debe ser visibilizado ante la opinión pública y movilizar al país exigiéndole su participación. Lo contrario es una clara vulneración al derecho que tenemos los ciudadanos
de obtener respuestas de las instituciones, una clara obstaculización al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Y repito, esta debe ser nuestra lucha, la exigencia de nuestros derechos políticos, de nuestro derecho a elegir nuestro futuro. Mariela, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 30 de enero. Vamos a seguir muy pendientes de este debate que se está dando en la sociedad civil a propósito de este tema crucial. Muy buenos días. Buenos días, Chucho. Muchas gracias de nuevo por el espacio. Era Mariela Ramírez, vocera de la organización Dale Letra, que forma parte de la Alianza para la Protesta Pacífica y es una de las organizaciones que forman parte del diálogo social. El diálogo social no es exactamente una plataforma, es más bien una dinámica relacional de diversos actores de la sociedad civil venezolana confluyendo en la promoción de una solución electoral pacífica, sostenible sobre todo a la crisis venezolana. Me parece a mí muy clara la posición que nos ha expuesto Mariela Ramírez. La sociedad civil no es ni víctima pasiva de las barbaridades del régimen, ni cómplice silenciosa de los desencuentros que hay en la oposición. La sociedad civil le exige al gobierno, al régimen, que entre por el aro, que atienda las convocatorias de la comisión preparatoria legítimamente constituida y a los factores de oposición que entiendan que una convocatoria unilateral hecha solamente por el sector opositor, pero servirá como saludo a la bandera, pero no va a servir efectivamente para integrar un comité de postulaciones eficientes, no va a servir, no va a garantizar la integración de un Consejo Nacional Electoral útil para todos los venezolanos y mucho menos la realización de un proceso electoral limpio. Entonces, como aquí no se trata de un tema de egos, como aquí no se trata de un tema de qué liderazgo me gusta más o de qué partidito me resulta más atractivo, como ese no es el punto, como el punto es cómo salimos de esta tragedia sin pagar un costo más alto en dolor, en víctimas, en trauma institucional. Ese es el punto. Y para eso hay que tener la valentía de coincidir, el coraje de coincidir. Para gritarse groserías desde las barras es muy fácil, eso es facilito. Para lanzarse piedras desde las barras, eso es facilito. Lo complejo en una situación de alta polarización, lo complejo, el coraje ciudadano y el coraje político de construir puentes. Eso es lo difícil. Bueno, pues eso es lo que está planteado. Eso es lo que necesita este país. Y ese es el llamado que entendemos se hace en la sociedad civil a través de la exposición que nos acaba de hacer Mariela Ramírez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Las lesiones ocurren todos los días y en Globalterap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Globalterap y despídete del dolor.
Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La fuerza es la unión. Y ahora, este segmento final del programa queremos dedicárselo a un punto de la agenda internacional, pero que tiene que ver profundamente con lo que es el diseño de la actitud, conducta y discurso de la oposición venezolana. Hace 15 horas sale un comunicado del Centro de Comunicación Nacional, la oficina de prensa del gobierno de Juan Guaidó, y dice lo siguiente: Gobierno legítimo de Venezuela ratifica su posición ante la injerencia del régimen cubano en nuestro país. ¿Con qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver con lo siguiente, señores. Hace unas 48 horas, en el marco de la muy exitosa, tremendamente exitosa gira internacional del presidente Juan Guaidó, se produjo un importante par de reuniones en Canadá con el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, el señor Champagnat, y con el propio primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau. Como producto de esas reuniones, Canadá plantea que como a confesión de parte relevo de pruebas, el propio Nicolás Maduro ha asumido que él es un protegido de Raúl Castro. Él lo llamó en un reciente evento público, en una reciente alocución pública, su protector Raúl Castro. Y dijo, además, dio la orden de que el embajador cubano puede entrar como Pedro por su casa a cualquier ministerio y al propio Consejo de Ministros. Es decir, asumió Nicolás Maduro que su gobierno es un protectorado de Cuba. Él es una especie entonces de cónsul cubano en nuestro país. Y queda claro entonces, repito, a confesión de parte, relevo de prueba, que Cuba es una parte sustancial del problema que estamos viviendo los venezolanos. En ese contexto, el gobierno de Canadá dice, bueno, si Cuba es parte del problema, hay que abordarlo, hay que enfrentarlo, hay que, para decirlo en venezolano, hay que entromparlo, ¿no? Hay que hablar con los cubanos, porque son quienes les dan las órdenes a estos vándalos. ¿Entiendes? Eso lo dice el gobierno de Canadá, y frente a eso, el presidente Guaidó, por razones obvias de sentido común y de inteligencia política, de criterio político, dice, nos parece bien, por supuesto, si pueden hacer algo en ese sentido, estupendo, parece magnífico. Bueno, resulta que hay tirapiedras en la oposición venezolana que dicen, ¡qué horror! ¿Cómo es posible que vayan a admitir que haya que hablar con Cuba no hay que hablar, sino expulsarlos del país? Está bien. Ese es el tema del tirapiedrismo, ¿no? De lo que se trata es justamente de construir la situación política que haga posible sacar a los cubanos de las estructuras de poder en Venezuela. De eso es de lo que se trata, y de eso es de lo que está hablando Canadá, y a eso es a lo que se refiere el presidente Guaidó. Pero repito, el tirapiedrismo es entusiasta e irresponsable. Pero más allá del tirapiedrismo local, hay una cosa delicada. Un alto funcionario estadounidense, el señor Cossack, emite también vía Twitter, porque esta es la diplomacia del Twitter,
unas opiniones diciendo Cuba no es parte de la solución, Cuba es parte del problema. Si Cuba quisiera colaborar con el problema, con la solución al tema venezolano, sacar a sus torturadores de la Fuerza Armada y de Venezuela y bla, bla, bla. Ok. En primer lugar, la cosa es delicada, ¿no? Que la circunstancia política venezolana tenga que soportar cualquier tipo de manifestación de esta naturaleza sin un mínimo tacto. En segundo lugar, tiene razón el señor Cossack. Claro que Cuba es el problema. No solamente es el problema, es la cabeza del problema. Pero precisamente por eso hay que abordarlo. ¿O qué pretenden que hagamos los venezolanos? Lo mismo que hizo Estados Unidos. Es decir, el desarrollo de un conjunto de políticas ineficientes sobre el tema cubano, producto de lo cual Cuba tiene 60 años generando distorsión y subversión en América Latina. No, ¿verdad? Para ellos, para los estadounidenses, para los políticos estadounidenses, quizá el tema de Cuba sea esencialmente un problema en el marco de la campaña electoral norteamericana. Pues. Tener un discurso así incendiario para sacar más votos en la Florida. Pero para nosotros los venezolanos es un tema de vida, sacar de acá de nuestro país la injerencia cubana. Y eso hay que trabajarlo. Y para eso hay que buscar aliados. Y eso fue lo que ofreció Canadá. Yo lo único que quiero decir al respecto es que recordemos lo siguiente. La democracia venezolana siempre supo ser un aliado confiable de Estados Unidos, pero al mismo tiempo siempre supo actuar también con muchísima autonomía, con muchísima independencia. Cuando en Venezuela los demócratas creamos la doctrina Betancourt para rechazar las dictaduras en América Latina, lo que tenía Estados Unidos era la llamada doctrina Roosevelt, la doctrina del gran garrote, que según la cual las dictaduras eran buenas y eran amigos de ellos. ¿Qué te puedo decir? Bueno, y al final la democracia venezolana logró imponer la doctrina Betancourt y convertirla en el estándar democrático del hemisferio. Cuando la democracia venezolana impulsó, promovió y logró la construcción de la OPEP, bueno, a los Estados Unidos no les gustó, pero eran los intereses del país, ¿tú me entiendes? Cuando la democracia venezolana promovió el rescate del Canal de Panamá y activó el grupo de contadoras, etcétera, etcétera. Bueno, eso no le gustó a algunos sectores de América del Norte, pero formaba parte de una reivindicación histórica de América Latina liderada por la Venezuela democrática. En el marco de la guerra en Centroamérica, Estados Unidos estaba incluso en operaciones tan turbias como el caso Irán-Contras, mientras que la democracia venezolana promovió la estabilización y el desarrollo de gobiernos democráticos en la región. Esto hay que recordarlo, porque nosotros sí somos demócratas, nosotros sí somos prooccidentales, nosotros sí somos aliados confiables en lo político y en lo económico. Lo hemos sido de Estados Unidos, pero la democracia venezolana siempre ha sido autónoma. Siempre se ha sabido hacer respetar, incluso por sus aliados. Esto hay que decirlo, ¿ok? Y hay que decirlo de manera clara, meridiana, ¿no? Con mucho respeto, agradeciendo siempre la solidaridad que nos dan todos los países del mundo, pero entendiendo y subrayando eso. La solidaridad que recibe hoy la lucha del pueblo democrático venezolano es una solidaridad de muchísimos países del mundo y nosotros agradecemos ese apoyo multilateral. Y por supuesto, estaremos siempre pendientes de que esa solidaridad se fortalezca y crezca en esos términos de respeto, en esos términos de equidad, que es lo que corresponde al perfil histórico de los demócratas venezolanos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.